Hola, Scarlett. Hola, Camilo. Hola, Scarlett. ¿De dónde, Camilo? ¿Ya? Recuerden a lo que hemos venido, a hacer la tarea grupal que nos han pedido, a lo cual tenemos estos últimos tiempos en este país. Y sí, bueno, chicos, entonces apurarnos para ir a mi casa y hacer el trabajo. Ay, pero miren, chicos, ya estoy cansada de hacer los trabajos en computadora. ¿Por qué mejor no vamos a los lugares más que tiene nuestra ciudad? Vamos a hacer los trabajos. ¿Qué les parece? Muy buena idea. Total, tengo un poco de tiempo y esto ya un poco de desespero. Ni nos puede ayudar. Visitemos los lugares más importantes. Muy buena idea, chicos, vamos. Bueno, chicos, antes de empezar nuestro trabajo, hay que recordar en un año muy importante, que es en el 1952. Desde que Bolivia fue fundada en 1825, el país atravesó varias circunstancias, bajo presidencias que, al ver los recursos más importantes del país y factores que impulsaban el desarrollo, como la minería, pretendían crear una patria con mucho poder, el cual provocó el aislamiento de culturas muy importantes en el país, como ser los aymaras y quechuas, cosa que hacía que el país se dividiera más y se convirtiera en un estado semicolonial. Uno de los principales antecedentes fueron la Guerra del Chaco, un conflicto el cual involucraría a los países de Bolivia y Paraguay, que inició el 9 de septiembre de 1932 y finalizó el 14 de junio de 1935, el cual Bolivia perdería la guerra y su territorio del Chaco. Esto provocó una enorme inestabilidad económica en el país, el cual afectó aún más a la población. Después de la muerte de Germán Busch en 1939, Enrique Peñaranda entra como presidente el 15 de abril de 1940.
Su gobierno se enfrentó a grandes dificultades y desconfianza, hasta de sus propios miembros. Las condiciones económicas continuaron deteriorándose, lo que provocó una serie de huelgas, a lo que llevó al gobierno a tomar medidas extraconstitucionales para restablecer el orden. Uno de los acontecimientos más trágicos durante su gobierno fue la matanza de Catavi en 1942, cuando los mineros fueron asesinados por el ejército bajo las órdenes de Enrique Peñaranda, lo que ocasionó en el 20 de diciembre de 1943 un golpe de Estado, liderado por el mayor Gualberto Villarroel, que a partir de esa fecha entraría al mandato del país. Durante el gobierno de Gualberto Villarroel se aprobaron leyes favorables a la clase trabajadora, como la intervención del Estado en las exportaciones mineras, control de haciendas, etc., las cuales dieron lugar a que la oposición estuviera en contra de él, los cuales la mayoría eran empresarios mineros y toda persona considerada de clase alta en ese entonces, hicieron que se levanten en contra de Villarroel, lo cual, a pesar de sus buenas intenciones de Villarroel, el 21 de julio de 1946, el Palacio de Gobierno fue atacado por una turba descontrolada, y ese mismo día asesinaron a Villarroel y a sus principales colaboradores, exponiendo su cadáver en la Plaza Murillo, golpeado y apuñalado cruelmente. Fue un día trágico en la historia del país. Y una de las frases que más recordaremos del presidente Gualberto Villarroel es: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Un partido que daría inicio a esta revolución es el MNR, fundado en 1942 por Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. El partido cogobernó junto a la presidencia de Gualberto Villarroel, los cuales ambos tenían ideas de cambiar el país de una manera justa. Luego de la muerte de Villarroel, el país trató de retornar su rumbo, y alrededor de 5 años, Bolivia quedó al mandato por 4 presidentes, los cuales eran Néstor Guillén Olmo, Tomás Monge Gieses, Enrique Ertefoc y Mamerto Huitzilagoitia, el cual este último mandatario el 22 de octubre de 1949 tomó el poder tras la renuncia de Enrique Ertefoc, el cual años más tarde se realizarían las elecciones, el cual en el año de 1951 el MNR conseguiría el triunfo, e inmediatamente Mamerto no reconoció este resultado y se realizó una junta militar y el gobierno para evitar la llegada al poder del MNR. En el año de 1952, ante la reacción del ejército y del gobierno, el día 9 de abril se produciría un golpe de Estado, dirigido por el general de policía Antonio Zelman, con el apoyo civil de Hernán Siles Suazo y el dirigente minero Juan Lechín Oquendo, ambos del partido MNR. Los días 9 y 10 de abril, La Paz se convirtió en un campo de batalla. Establecimientos como la Brigada Departamental de Policías, Dirección General de Policías y Carabineros, entre otros, apoyaron y equiparon al MNR con municiones y armamento para tomar las zonas más estratégicas de la ciudad. El 11 de abril de 1952, Juan Lechín y Rolando Requena fueron apoyados por el pueblo y tomaron el Palacio quemado. Horas más tarde,
los políticos del MNR salieron a la plaza, declarando victorias revolucionarias. La derrota del ejército cobró un saldo de 490 muertos, y en esos días asumieron al mandato Hernán Siles y Juan Lechín, hasta que días más tarde regresó Víctor Paz Estenssoro, que estaba desterrado en Argentina. La gente los recibió e inició su mandato presidencial a partir del 15 de abril de 1952, realizando cambios importantes en el país. Chicos, a lo que estuve leyendo es que el gobierno de Víctor Paz Estenssoro aprobó una ley que es muy importante, que todo ciudadano boliviano puede votar libremente. ¡Wow! Hasta ahora hemos aprendido muchas cosas, chicos. Y ahí no termina todo, déjenme que les explique más cosas. Se realizó el cambio más significativo como ser el voto universal, donde todos y todas podíamos votar libremente, la función de la Central Obrera Boliviana, la disolución y reforma del ejército y las nacionalizaciones de las minas, entre abril y octubre de 1952. En agosto de 1953 se realizó el decreto de la reforma agraria y en 1955 se aprobó el nuevo Código de la Educación, que dio inicio a la reforma de la educación. En 1955 también se aprobó el nuevo Código Petrolero, que permitía el acceso de empresas extranjeras a la explotación y exportación petrolera. Wow, Ángela, gracias por darnos esa información. Sí, chicos, y a este paso ya estamos complementando más nuestro trabajo. Pues aún nos falta completar la historia. Déjeme que les siga contando. En 1956 se realizaron las primeras elecciones con voto universal. Siles obtuvo una abrumadora mayoría del 82% en la votación, ante el impacto de las medidas de cambio, sobre todo a favor de los indígenas, que representaban la mayoría poblacional de nuestro país. En este periodo se aprobó un nuevo código del petróleo, muy liberal, para la inversión externa. Se aprobó el Código de Seguridad Social y una ley de cooperativas. Creo que ya tenemos toda nuestra información. Bueno, chicos, repasemos las partes más importantes. La reforma agraria. La fundación de la Central Obrera Boliviana, La estructura profunda del ejército, la nacionalización de las minas, el Código de Educación. Bueno chicos, ya es muy tarde, creo que me tengo que ir retirando a mi casa, nos vemos, voy a ir a trabajar el trabajo que hicimos. Chao Camilo, nos vemos. Chao Escaldes. Yo te acompañaré hasta tu casa. Buenas tardes, yo me tengo que ir. Chao.
Este día aprendí muchas cosas. Mucha gente se levantó exigiendo sus derechos y que incluso algunos dieron su vida por el país. Entonces yo, como ciudadana, es mi deber seguir luchando por esta hermosa patria, que es mi Bolivia.